Bienvenidos. Bienvenido a su programa Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de la humanidad. Con su muerte y sacrificio en la cruz nos compró del pecado para darnos vida eterna. Permítame explicarle que hoy día predicaremos el orden de los acontecimientos de la Semana Santa, una parte, y vamos avanzando. El tiempo no nos debe de ganar. Los que somos vencedores lo seremos siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a leer San Mateo, capítulo 21, del 1 al 9. Domingo de Ramos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Aleluya. Un pollino, hijo de animal de carga. Padre Santo, Divino Dios, en un momento tan sagrado de compartir tu palabra, oro a ti en el nombre de Jesús por sus méritos divinos. Que bendigas a cada persona que hoy día está con nosotros en este momento, los que se añadirán más tarde y en el transcurso de la semana. Te damos las gracias, Señor, por cada vida, cada persona, varón o dama, niño, adolescente o joven o anciano de la tercera edad. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que voy predicando, salva, redarguye, corrige, constriñe, sana a los enfermos, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Y que por las heridas, las llagas de Cristo sean sanados de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé con nosotros, Señor. Amén. He aquí lo que sucedió el primer día. El domingo Jesús entraba triunfalmente a Jerusalén. Todos los reyes de Israel, David, su hijo Salomón, entraron en un pollino, que es el hijo de un burrito, una burrita. Y ahí entraban triunfantes los reyes. Y se cumplió la profecía. Ese día domingo de Ramos, Jesús montó un pollino. Y he aquí, los discípulos obedecieron de ir al lugar donde estaba aquel pollino. Estaba la asna, la mamá, al lado de su hijito, el pollino, y lo llevaron prestado y montaron a Jesús poniendo mantos sobre el pollino, y entró Jesús triunfante, y la gente tiraba sus colchas, sus abrigos, sus ponchos que llevaban, tiraban sus mantos al suelo.
y el pollino pasaba triunfante, tiraban palmas y hacían alabanza y hacían gritos de adoración y de bienvenida. Todo eso aconteció para que se cumpliese esta profecía. Decide la hija de Sión, o sea, Jerusalén: he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un pollino. Aleluya. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús entró triunfante ese día. Inolvidable para Israel, Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, al cual alabamos y adoramos y reconocemos su divinidad, aunque hay gente que no reconoce que Jesús es Hijo de Dios, no reconoce su divinidad de Cristo, no lo reconoce como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Y no solamente son musulmanes o algunos israelitas, la mayoría que no creen, sino también hay sectas. Hay una secta mormona que dice que Jesús y Satanás son hermanos. Uno va para el mal y otro para el bien. ¡Mentira! Hablan de Jesús, pero no creen en su divinidad. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es divino, es Dios. Tenga cuidado, que hay muchos anatemas, engañadores. Y el Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado, que aparecerían gente engañadora, mentirosa, enseñando mentiras, falsas doctrinas. Tengamos cuidado. Jesús, el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios. Y quedó demostrado este domingo de Ramos que Jesús, aleluya, entró triunfante como Rey y Señor en Jerusalén. ¿Qué sucedió? También la purificación del templo. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración y será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese día el Señor purificó el templo, porque hay muchos comerciantes de la fe que en nombre de Dios piden plata, hacen pactos. Dice que tú entregas plata, dinero y haces un pacto con Dios. ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo Dios da su bendición y hace un acuerdo, un pacto con una persona, siempre y cuando le lleve dinero? ¿Desde cuándo Dios se asemeja a costumbres de hombres paganos que estafan miserablemente a su prójimo? Te sonríen, jijiji, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Para estafarte, para robarte, para mentirte, para enlazarte en los lazos de sus propios intereses. Pero Jesús es santo. Y a todos los que vendían palomas, ovejas, carneros para el sacrificio en el templo, oliendo mal el templo por esos animales que ahí se orinaban. Cambistas cambiaban monedas porque venían muchos extranjeros. ¿Sabe qué? La casa de Dios es casa de oración.
puerta del cielo. Así que tengan mucho cuidado los comerciantes de la fe, los de la super prosperidad. Tengan mucho cuidado, que tendrán que dar cuenta a Dios. Y todo aquel que juega con las cosas de Dios, con ONGs, con fama, traicionando a sus amigos para tener un poder, una autoridad sobre otros. Yo conozco hipócritas que me llaman por teléfono, pero hablan de mí. Así, a Jesús muchos le sonreían, pero era para que le haga sanidades, milagros, les dé de comer. Pero sin embargo, Jesús conoce los corazones de los hombres porque es Dios y es omnisciente, que sabe los pensamientos, omnipresente, está en todas partes. Dios todopoderoso, Dios admirable, lo dice consejero. Oh, príncipe de pastores, Jesús conoce tu corazón y Él viene a poner orden. Y ningún comerciante de la fe se irá en el arrebato. Ninguno que hace segundas nupcias, divorciándose y abandonando a su esposa, será ahí que va en el arrebato. En el nombre de Jesús, cuidado cómo tratas a Dios. Cuidado cómo caminas en el Evangelio. Porque el Señor llegará y te reprenderá a su debido tiempo. Aquellos que se burlan de las mujercitas en la iglesia y las hacen sus esposas, teniendo otra pareja. Caerás muerto un día ante la presencia de Dios y serás lanzado al fondo del abismo. El Señor purificó el templo porque todo templo debe estar purificado, limpio, para poder agradar a Dios en espíritu y en verdad y ser un cristiano leal. 3. Sanidades en el templo. Salmo 21:14. Dice la santa y gloriosa palabra: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron a Cristo: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús sanó este domingo de Ramos a los ciegos, a los cojos, a todo enfermo que vino ahí. Pero había gente que se enfureció. Yo quiero decirle que hay gente que no cree en las sanidades. No, eso fue antiguamente. Actualmente hablan así. Y en el tiempo de Jesús, los que eran sacerdotes del templo judío en Jerusalén se enfurecieron de que Jesús sanara. Saben, hay gente que le gusta que la gente padezca, sufra, esté enferma, se alegra. Pero sabes, esa gente tiene un fin tarde o temprano trágico. Dice un dicho popular que el que ríe al último ríe mejor.
Podrás reírte del dolor de las personas que has arruinado o tratas de arruinar, pero el juicio de Dios vendrá oportunamente para ti si no te arrepientes. Hace un tiempo fui a una iglesia por acompañar a una nieta. Y el que estaba predicando dijo que ya no había milagros. No existían. Fue en el tiempo de Jesús. Y si sucedía supuestamente un milagro que alguien decía, era gente que le habían pagado para que digan que ha sido sanado. Yo prácticamente, por amor a mi nieta, me quedé sentada. Pero, ¿sabes? Después le dije, cuando terminó el culto, qué blasfemia que usted acaba de decir. Que entonces usted, ¿para qué es pastor? Para que usted predica algo de lo que ignora. Yo he orado por ciegos y han abierto los ojos, le dije. Por paralíticos y han caminado. Por gente con sida sanado. Pruebas tengo. Muertos han resucitado. Pruebas tengo. ¿Cómo puede usted ignorar que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos? El Cristo, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de hoy y el Dios de la eternidad. El Cristo que murió en la cruz sigue haciendo milagros. Qué tristeza que neguemos a Dios su poder, su deidad, su divinidad, su autoridad. Hoy día debería la gente estar sanando, pero su incredulidad solo les permite creer a quien le dice, ya estás desahuciado, te quedan tantos tiempos de vida, y te lo crees, te psicoseas y le convences a tu cerebro, a tu cuerpo que te vas a morir pues, porque te has traumatizado con esa idea. ¿Dónde está la fe? En Dios, en Cristo. Qué tristeza que te enseñó tu religión o tu secta. ¿Dónde estás? Yo tengo múltiples milagros que Dios me usó para que sucedieran, y en mi cuerpo y en mi familia Dios se ha manifestado de muchas maneras. A Él sea la gloria y la honra. 4. ¿Qué pasó también en ese domingo de Ramos? Indignación de los sacerdotes y escribas. Mateo 21, 15, 18. Se enojaron los escribas por los milagros que hizo Jesús ese día en favor de ciegos, de cojos, de paralíticos y otros enfermos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay sanidad. ¿Dónde está Cristo? Donde se nombra a Jesús, tiene necesariamente que manifestarse manifestaciones sobrenaturales. Porque si no, estás creyendo en un Cristo de religión, de historia. Y eso es una ofensa a Dios. 5. Jesús se dirige a Betania. Mateo 21, 17. El Señor se dirige ¿a qué? A Betania. Y dejándolo salió afuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Dejándolos. Jesús no pierde el tiempo con los sacerdotes de Jerusalén que renegaron, se enojaron. Jesús no pierde el tiempo con gente incrédula. Cuando Jesús fue a orar por la niña que había muerto, le dijo a la mamá y al papá que entraran en la habitación, y solo 2 discípulos. La gente quería entrar y no les permitió, porque cuando alguien va a orar por un enfermo y hay un incrédulo, su incredulidad es una mala influencia para que los demonios sean apoyados en mantener a una persona cautiva en una enfermedad. Entonces, el que ora por un enfermo tiene que juntarse con gente
que opina como Él, que cree como Él y sabe que va a suceder un milagro en ese momento. Y cuando Jesús entró con la madre y el padre que querían ver a su hija muerta, viva, y a sus discípulos que estaban de acuerdo con Jesús, la niña resucitó. La hija de Jairo, Talita Cumi, levántate, le dijo. Niña, levántate. Y la muerta resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que Jesús no está con los incrédulos. No está con la gente que duda del poder de Dios. Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si tú crees, ¿qué gloria vas a ver? El milagro, la manifestación sobrenatural que sucederá en esa casa, en ese lugar o en esa iglesia donde se invoca el nombre de Jesús y se echa fuera la enfermedad. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús se dirigió a Betania. ¿Para qué? Para ir a donde hay gente que cree, donde hay gente que le ama, gente que le espera. Todo eso sucedió el domingo de Ramos. ¿Qué pasó el día lunes y martes de esa semana? Maldición de la higuera, Mateo 21, 18, 19, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Alabado sea el nombre de Jesús. He aquí, Jesús tuvo hambre y había una higuera hermosa, de lindas ramas, hermosas hojas, frondosas. Y Jesús miró adentro, extendió la mano y no había un solo fruto. Así son muchas religiones. Así son muchas personas hermosas por fuera y por dentro vacías. No tienen nada, ni amor a Dios, ni amor al prójimo. Y muchos no tienen ni amor a su pareja que le ama, que comparte el hecho con él o con ella, que le cocina, que le lava, que le limpia la casa. Una criada gratis, sin beneficios, y a la cual cualquier momento la jubilan sacándola de sus venas. Apariencia, nada más de una buena persona, pero en el fondo, vacíos. He encontrado una lata que me regaló alguien para ahorrar, pero habré puesto algunas moneditas, habrá un sol 50. Y el otro día la agarro, no pesaba nada. La hice así, puro sonido. No estaba pesada. Así hay mucha gente, hermanos. Pinta, figura, pero no tienen amor a Dios. No tienen amor a su padre, a su madre, a sus hijos. O a su esposo, a su esposa. Toda la vida machacando, machacando. Sí, que por culpa de mi madre, que por culpa de mi padre. Así, por culpa de estos hijos. Si no sería estrella en Hollywood. Oh, sí. Ay, por casarme con este hombre, porque me hubiera casado con el presidente Toledo. O me hubiera casado con el príncipe de Gales. Ilusiones. Fantasías. Te casaste con quien tenía que casarte. Ay, ella no es mi idónea. Yo quiero una mujer que sea profesional, que sea súper inteligente, que comparta mi profesión. Búscatela.
para ver si eres feliz con el cambio que vas a hacer. La higuera no tenía fruto y el Señor la maldijo. Así también a muchos que dicen ser cristianos y están compartiendo con amigos mundanos su vida, están compartiendo con el mundo todavía pecados o pecados secretos escondidas, todavía están cambiando de esposa, de esposo, divorciándose. ¿Sabes? Te voy a dar la noticia. Aunque te cases 50 veces con 50 distintas mujeres, hombres, la primera es tu esposa ante Dios. A las demás no las recibe Dios. Será tu concubina o si te hayas casado. Delante de Dios no hay divorcio. Y ojalá te hayas divorciado para casarte con la nueva pareja que estás. Porque no sea que no. Si te has divorciado y te has casado con esa buena mujer, temporalmente acá serás feliz, pero tú no te vas en el arrebato. Y si te mueres, para abajo. Está predicando Rosa Bri Rodríguez un mensaje sincero a muchos que dicen ser siervos de Dios. Pero dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Son más hijos del diablo o de su propia carne que de Dios. Dios maldijo la higuera porque no dio fruto. Nosotros también estamos para dar fruto al 100% o al 60% o al 30%, pero nada es nada. La hipocresía nos puede llevar a fingir santidad, pero engañarás a la gente, pero a Dios no lo engañarás, jamás. Dios es amor, Dios es misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Aprovecha y arrepiéntete, pide perdón y corrige tus actos, porque no engañarás a Dios, a las personas quizás. Así que no hagas que Dios te maldiga por no tener un buen fruto y vivir lleno de maldad, respirar maldad contra tu prójimo. 2. Jesús vuelve al templo. Mateo 21:23. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La higuera se secó. Seca. Así están muchos que creen servir a Dios, que creen amar a Dios, pero están más secos que un tronco viejo. Y con esto demostró Jesús que no hay nada imposible para el que ora, para el que pide algo a Dios, para el que es fiel a Dios. Dios le responderá. Jesús hizo un juicio contra la higuera y se secó, la maldijo y se secó. Cuidadito que hay hombres de Dios que saben, mujeres, orar, interceder. La maldad no prosperará, pero Dios te hará prosperar a ti si tienes fe como un grano de mostaza. Si tuvierais fe, Jesús habla de la fe y de la oración en ese versículo, afirmando que las respuestas de la oración están relacionadas con la fe del que pide.
Jesús dijo, maldita higuera, sécate. Y se secó. Cuando tú oras con fe, sucederán milagros, sucederán favores, sucederán hechos importantes que humanamente no sucederían. Pero tu oración será escuchada y moverá montañas, dice el Señor. La oración está relacionada con la persona que ora con fe, pide con fe. El que no duda puede realizar o recibir todo lo que pida, porque está en armonía con la voluntad de Dios. Armonía. ¿Usted cree que una persona que dice ser siervo, sierva, y no está en armonía con Dios, camina en armonía con Dios? En Dios no hay corruptos, no hay corrupción. Él es santo, santo, santo. Y no hay quien iguale su santidad, porque no hay ningún justo, solo Dios. Dice la palabra que esto incluye otras posibilidades en cuanto a recibir respuestas en la oración, como sacar y poner autoridades, como que suceda o no suceda una tragedia, como que antes de morir una persona por una enfermedad puede ser sanada, o antes de que suceda un accidente, el que ora e intercede puede saberlo por la revelación del Espíritu Santo y puede anticiparse a esa tragedia, orar, interceder, y Dios puede salvar, evitar esa desgracia. Bendito sea Dios. Tercero, Jesús cuenta varias parábolas. Mateo 21, 32 y 33, que nos dice el Señor: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Ahí le está hablando a los que son como Tomás, ver para creer. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Benditas sean esas personas. Aleluya. Jesús ese día contó muchas parábolas, dice la palabra del Señor. Contó una parábola de los labradores malvados, que después que le dieron la tierra, el campo para sembrarlos, mataron a todos los que enviaba el dueño de aquella gran viña a cobrar lo que le correspondía, y los mataban y los mataban. Mandó a su hijo, quizás a él por ser mi hijo lo respeten, y todos juntos conspiraron y mataron a su hijo. Ese dueño de la viña es Dios. Este mundo es la viña más grande hacia el norte, sur, este y oeste. Y Jesús envió a su hijo. Dios envió a su hijo. Y conspiraron y lo mataron. Lo crucificaron al dueño de la vida. Por eso hay gente que te sonríe y estás viendo la imagen completa de un verdadero hipócrita. Muchos no dan puntadas sin hilo, quieren usarte. El tráfico de influencias, ¿qué cosa crees que es? La angurria, la corrupción, lleva al robo, al enriquecimiento ilícito, quitarle a otros para tener más. Muchas parábolas habló Jesús, muchas que podríamos mencionar ese día, lunes y martes.